Por si los autos quemados, las escuelas acribilladas a balazos, los edificios demolidos y las calles desoladas del centro de Puerto Príncipe no eran evidencia suficiente de las cosas terribles que han sucedido aquí. Alguien dejó una pista aún más siniestra. Cráneos en medio de la calle, una cabeza humana sobre un palo y otra en el suelo a su lado, frente a una oficina gubernamental. Al parecer, buscaba hacer un mensaje amenazador de miembros de una pandilla hacia los oficiales de policía kenianos y haitianos que intentan restablecer el orden en Haití. Tengan cuidado, nosotros mandamos en estas calles. Un policía keniano que vestía un chaleco antibalas y un casco y que patrullaba en un transporte blindado de personal estadounidense, tomó una fotografía con su teléfono celular mientras otro maniobraba el vehículo alrededor de los cráneos. Junto con una fotógrafa del New York Times, patrullé por Puerto Príncipe, la capital de Haití, con una misión de seguridad multinacional liderada por Kenia desplegada en el país. Durante el recorrido de 6 horas, la gente en la calle ignoró en su mayoría a los kenianos y en ocasiones los abuchearon. En una ocasión, dispararon hacia el vehículo. El patrullaje permitió echar un vistazo a los enormes desafíos que enfrenta la fuerza keniana al tratar de arrebatarle el control de Puerto Príncipe a los grupos armados que han perturbado la vida en el país, matando de forma indiscriminada, violando mujeres, incendiando vecindarios y dejando a cientos de miles de personas hambrientas y en refugios improvisados. La ruta seguida por los oficiales reveló muchos edificios que la policía ha demolido para tratar de eliminar los escondites de los grupos armados. Los policías también viajaron al puerto marítimo de Puerto Príncipe, la principal vía que tienen los alimentos, medicinas y otros bienes hacia Haití. Siempre alertas ante la posible presencia de francotiradores escondidos en los tejados. En el puerto, los trabajadores estaban cargando un ferry para una nueva ruta marítima que traslada artículos hacia las provincias por agua, y así evitar los bastiones de las pandillas en tierra. Los policías, a cuyos supervisores no se les permitió dar entrevistas, afirmaron que recientemente habían intensificado sus operaciones en un esfuerzo por estrangular a las pandillas desde varios frentes. Un día después, un trabajador del puerto recibió un disparo y resultó herido. Ese mismo día, los kenianos se enfrentaron en un tiroteo con miembros de grupos armados en motocicletas y encontraron bloqueadas las rutas hacia el puerto. Lo que más me sorprendió cuando llegué aquí fue que las bandas se atrevieran a atacar a plena luz del día, afirmó en una entrevista Godfrey Otunge, comandante de la Fuerza Policial Multinacional keniana. ¿Cómo puede ser posible? Las autoridades afirman que se han realizado avances importantes desde la llegada de los primeros policías kenianos en junio, y que la vida en algunos barrios está volviendo lentamente a la normalidad. El aeropuerto de Puerto Príncipe reinició sus actividades después de que las bandas criminales fueran dispersadas de su perímetro. Muchos vendedores ambulantes han vuelto a trabajar y las pandillas también han sido expulsadas del principal hospital público de la capital. Pero los policías kenianos están ampliamente superados en número y las bandas fuertemente armadas siguen firmemente atrincheradas en muchas partes de Puerto Príncipe. Grandes franjas siguen siendo zonas prohibidas, como el centro de la ciudad y la zona que rodea la embajada de Estados Unidos. Las bandas ya no controlan el hospital público, pero está en ruinas y no ha vuelto a abrir sus puertas. Las bandas criminales también han ampliado su control fuera de la capital, tomando posesión de 3 carreteras clave que unen a Puerto Príncipe con otras partes del país y sitiando pueblos y ciudades más pequeñas a los que la fuerza internacional no tiene recursos para llegar. La semana pasada, un grupo armado en el Valle del Artibonito, en la parte central del país, atacó un pueblo, lo que dejó un saldo de 88 personas muertas, incluidos 10 pandilleros, más de 700,000 personas que huyeron de sus hogares durante una ola de violencia en el último año y medio, aún no han podido regresar.
A la mitad de la población del país, aproximadamente 5,4 millones de habitantes, le cuesta alimentarse todos los días, y al menos 6.000 personas que viven en campamentos precarios corren el riesgo de morir de hambre, según un análisis publicado recientemente por un grupo de expertos mundiales. Haití ha lidiado con niveles impactantes de violencia de pandillas durante más de 3 años, desde el asesinato del último presidente electo del país, Jovenel Moïse. Miles de personas en Haití han huido de la violencia y se han refugiado en escuelas y edificios gubernamentales. La ONU informó que casi 3.700 personas han sido asesinadas en lo que va del año. El primer ministro haitiano, Gary Conille, advirtió que las rutas bloqueadas dificultan la intervención policial oportuna ante los ataques de las pandillas. La fuerza liderada por Kenia, con solo 400 agentes, es insuficiente para enfrentar a las 200 pandillas haitianas que suman hasta 15.000 miembros. El gobierno de Biden busca convertir el despliegue en una misión oficial de pacificación de la ONU para garantizar la continuidad de la misión internacional. Expertos consideran que cambiar el estatus del despliegue a una misión de pacificación podría liberar a Haití del control de las bandas armadas y permitir la organización de elecciones.